Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la semana 1. Vamos a ver en esta oportunidad el valor del dinero en el tiempo. Aquí podemos ver con detalle los contenidos de esta sesión. Vamos a comenzar describiendo el valor del dinero en el tiempo. Luego el concepto de capitalización. Vamos a ver qué pasa con la tasa nominal y la tasa efectiva. Vamos a hacer un cuadro de crecimiento del dinero, vamos a ver los diagramas de flujo, los puntos equivalentes y después la formulación, cómo calcular un stock final y su equivalente valor presente, el cálculo de sus elementos o toda la formulación y las ecuaciones de valor. ¿Qué entendemos por el valor del dinero a lo largo del tiempo? Ya hemos descrito en nuestra primera sesión que el manejo de la variable tiempo es de suma importancia. El tiempo es fundamental para determinar la ganancia o el interés percibido o pagado sobre un capital cuando le aplicamos una tasa de interés. Que nos quede muy claro que dada una suma de dinero en cualquier momento en el tiempo, y si ésta se expone a una tasa de interés, conforme pase el tiempo, su valor cambia, formando un flujo equivalente. Si este flujo lo desplazamos hacia la derecha, el flujo siempre será más grande, va a ir creciendo. Pero si analizamos una operación que se produjo durante un espacio de tiempo y queremos repasar esa operación, si un flujo situado en un momento determinado lo desplazamos hacia la izquierda, el valor del flujo se hará más pequeño, producto que la tasa ahora juega de manera inversa. Observa minuciosamente el detalle de esta gráfica. Imagina un flujo, la flecha representado por la flecha azul, situado al medio de esta gráfica. Imagínate el día de hoy. Si este flujo lo desplazamos hacia la derecha, o sea, hacia el futuro, va a cambiar de valor y se va a convertir en la flecha punteada que tú ves hacia la derecha. ¿Por qué cambió el valor? Porque ha habido desplazamiento a lo largo del tiempo y porque tiene que estar afectada por una tasa de interés. Por el contrario, si nosotros queremos ver qué pasó con nuestro flujo hace un año atrás, nos estamos desplazando hacia la izquierda. Hay un tiempo de recorrido y la flecha se va a convertir en la flecha punteada situada al lado izquierdo. Como ves, el flujo disminuye. Sin embargo, la flecha punteada situada a la izquierda y a la derecha son equivalentes, una con relación a la otra, y ambas son equivalentes con relación a la flecha situada al centro del gráfico, achurada en azul. Pero para mirar y mover flujos económicos a lo largo del tiempo, hay que tener mucho cuidado con su forma de crecimiento, y esto viene dado por la capitalización. Pero, ¿qué es la capitalización? La capitalización es la acción de acumular en cada frecuencia fija de tiempo. Cuidado, hemos dicho cada frecuencia fija de tiempo. ¿Qué significa una frecuencia fija de tiempo?
Una frecuencia fija de tiempo puede ser un día, un mes, un trimestre, un semestre o un año. Cuando nos referimos a una frecuencia fija de tiempo, lo que tratamos de precisar es que mi dinero acumula intereses solo cuando se da esta frecuencia fija de tiempo. Ok, no te preocupes. Entiendo que de momento todavía no te ha quedado claro qué es la capitalización. Repasemos la siguiente idea. Capitalizo cuando el interés producido por un capital durante una unidad fija de tiempo, que ya hemos definido, lo sumo al capital anterior. Si hago esto, obviamente, estoy formando un nuevo capital. Si este nuevo saldo lo vuelvo a invertir por un periodo igual a la unidad fija de tiempo, otra vez, recalco, la unidad fija de tiempo, ¿qué va a pasar? Pues se va a generar un nuevo capital, producto de que hay un nuevo interés. Si esto lo repito de manera constante y permanente, lo que estoy haciendo es capitalizar o acumular. O sea, capitalizo o acumulo intereses. Antes de seguir, miremos las siguientes observaciones. Primera, antes de resolver cualquier problema de finanzas, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién manda? Ojo, esto ya lo deberíamos de tener claro. Repito, ¿quién manda? La capitalización. Muy bien. Segunda observación. ¿Cómo sabemos cuál es la capitalización? Porque dice o no dice. Si no dice, la asumimos como diaria. Pero no entendí qué significa dice o no dice. Déjame darte un ejemplo. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Obviamente, blanco. ¿Cómo llegaste a la respuesta? Porque dice. Muy bien. Entonces, si tenemos un caso donde el problema señala que existe una tasa de interés con capitalización mensual, te pregunto, ¿cuál es la capitalización? Obvio, mensual. ¿Por qué? Porque me lo están diciendo. ¿Cuál sería el caso contrario? Cuando me dan un problema, por ejemplo, se invierte una suma de dinero a una tasa del 20%, pausa, y no me dicen nada más. ¿Qué debo suponer? Que la tasa está expresada en términos anuales y que la capitalización es diaria por default. Para reforzar el tema de la capitalización, veamos el siguiente ejemplo gráfico. Imagínate que se coloca una suma de dinero representada por la flecha azul, P, mi stock inicial. Y la voy a colocar a una tasa nominal anual del 40%. Pero le vamos a agregar que la capitalización es semestral. ¿Qué quiere decir esto? Que mi dinero va a crecer cada semestre. Es decir, recién al finalizar el semestre se van a agregar mis intereses. Si la tasa nominal del año es 40%, ¿cuál va a ser la tasa que debo aplicar al primer semestre? 20%.
Muy bien. ¿Y cuál debe ser la tasa para el segundo semestre? Muy bien, felicitaciones, 20%. Quiere decir que al finalizar el primer semestre, mi dinero se ha convertido ahora en la línea punteada situada en la mitad del cuadro, final del primer semestre. Como puedes ver, ahora yo tengo que aplicar el mismo porcentual, pero sobre una cantidad de un volumen bastante mayor. ¿Y eso qué va a hacer? Que mi curva de crecimiento sea ahora mucho más grande. Y voy a terminar con un stock final S. Como puedes visualizar, el dinero crece a cada frecuencia fija de tiempo producto de la capitalización. Repasemos una vez más lo que pasa con la capitalización. Para esto vamos a hacer un gráfico partiendo con una inversión de 100 que los vamos a manejar con una tasa nominal anual del 40% con capitalización trimestral. ¿Qué quiero decir entre líneas? ¿Cada cuánto tiempo crece mi dinero? Muy bien, cada trimestre. Es decir, que cada trimestre yo voy a crecer 10%. Segundo, tercero y cuarto. Al finalizar el primer trimestre, yo voy a tener 110. Los 100 que tenía, los 10 que he ganado de interés, mi total 110. Con esta suma juego el segundo trimestre. ¿Y qué voy a obtener? 121. De la misma manera, trabajo el tercer trimestre y logro 133,10. Y culmino el año con 146,41. Observa ahora minuciosamente cada una de las cantidades. 100, 110, 121, 133,10, 146,41. Como podrás apreciar, mi dinero creció 46,41%. Esto me va a llevar a que yo llame a esta tasa de crecimiento tasa efectiva. Y como verás, si la tasa de origen nominal era 40%, su correspondiente tasa efectiva es 46,41, con lo cual puedo terminar diciendo que, dada una tasa nominal, en automático existe una tasa efectiva equivalente a esta. Antes de entrar a esta diapositiva, te sugiero que con la gráfica de la diapositiva anterior establezcas qué pasa, por ejemplo, el segundo y el tercer año, trimestre a trimestre. Eso te va a ayudar muchísimo a ver cómo se genera el crecimiento del dinero. Luego de que concluyas con esa tarea, miremos algo acerca de la nomenclatura que estamos manejando. TNA significa tasa nominal. ¿Por qué el concepto de anual? Porque en la última posición, la A representa la unidad de tiempo. Para este caso ha sido anual. Pero esta podría cambiar. Podríamos ponerle TNT. Y eso significa tasa nominal trimestral. De la misma manera, TE es tasa efectiva. Y al final siempre va su unidad de tiempo. Para nuestro caso es TEA es igual tasa efectiva anual.
Aprendamos un nuevo concepto. ¿Qué cosa es COC? COC es costo de oportunidad del capital. Ten cuidado con lo siguiente. En todas las tasas, sea nominal o efectiva, la última posición corresponde siempre a su unidad de tiempo, que puede ser anual, semestral, trimestral, mensual o anunciarte un determinado número de días. ¿Recuerda nuestro cuadro de crecimiento del dinero? Muy bien. Recuerda que la tasa nominal anunciada era del 40% anual con capitalización trimestral. Pero al activar la acumulación del dinero, esta tasa cambió. El dinero creció 46.41 y a esto lo hemos llamado tasa efectiva anual, ¿no? Y está representando todo el crecimiento del dinero con los intereses ya acumulados. Entonces, mi tasa efectiva anual se convirtió en 46.41, que resulta ser equivalente a esta tasa nominal anual de 40% con capitalización trimestral. Una vez más, vuelve a tu cuadro. Nosotros, por un método empírico, podemos establecer la tasa efectiva anual de la operación, manejando la siguiente fórmula: S sobre P menos 1. Pero cuidado, para que esto sea válido, si yo estoy buscando la tasa efectiva anual, las cantidades S y P van a tener obligatoriamente que estar separadas entre sí un año. Pero si yo quisiera conseguir la tasa efectiva semestral, obviamente las cantidades S sobre P deberán de estar distanciadas entre sí un semestre. Hagamos la prueba. 121 entre 100 menos 1, 0.21. O sea que mi tasa efectiva semestral sería igual a 21%. Te pedí hace un rato que tú formularas el segundo y el tercer año. Toma el último dato de tu segundo año y establece la relación con una cantidad anterior que esté separada de esta un año y observa qué te sale como respuesta. Gracias por hacerlo. Seguro te salió 46.41%. ¿Y eso por qué? Porque todos los puntos que están a lo largo de una curva de interés son equivalentes y solo se pueden formar con una única tasa. Por eso es que empezamos a validar las cantidades y siempre nos va a salir 46.41 mientras estén separadas un año. Aquí tienes el gráfico general a interés compuesto o la gráfica con intereses acumulados. Como verás, esta es una función matemática donde trabajan la tasa de interés y el tiempo. Y si marcamos el punto A y el punto B, esos dos flujos, uno situado en el momento t sub 0 y el otro en el momento t sub 1, son equivalentes y responden a una misma tasa de interés. ¿Cómo
vamos a buscar nuestro valor futuro. Ok, ahora tenemos dos puntos de partida. Vamos a tener que hilar muy fino para darnos cuenta cuando mi dato de partida es una tasa nominal, y vamos a ver también qué hacer cuando mi dato de partida es una tasa efectiva. ¿Qué pasa cuando tengo como dato una tasa nominal? Mi fórmula va a estar dada por S es igual a P por 1 más I' elevado a la N. Pero I' está representado por la tasa nominal dividido entre N. Eso significa que la tasa nominal con su respectiva unidad de tiempo entre las unidades de tiempo correspondientes a su capitalización. Por ejemplo, si yo tengo como dato una tasa nominal anual con capitalización diaria, mi I' va a ser el resultado de la tasa nominal entre los 360 días, porque el año anunciado en la tasa debe coincidir con los 360 días. Pero si el dato de partida es una tasa efectiva, la cosa es diferente. Mi fórmula cambia a S es igual a P por 1 más la tasa efectiva. Ingresa a la fórmula tal cual te la dan. Pero el exponente se convierte ahora en M sobre N. ¿Qué significa M? M es el tiempo de la operación y N es el tiempo de la tasa. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una tasa efectiva trimestral, ¿ya? Para una operación de 2 años, M, como la operación es de 2 años, siendo la capitalización diaria, tendrá que reemplazarse por 720 días. Y N, como la unidad de tiempo de la tasa era trimestre, será reemplazada solo por 90 días. Aquí podemos ver un ejemplo con dato de partida, tasa nominal. Mira el texto del problema y dice tasa nominal anual del 40% con capitalización semestral. Como la capitalización es semestral, mira que la tasa de interés, el 0.40, solo se ha dividido entre 2. ¿Por qué? Porque un año solo tiene 2 semestres. Y como me están pidiendo al término del año cuánto voy a tener, siendo la capitalización semestral, un año tiene 2 semestres. La tasa en semestres y el tiempo en semestres. Esa es una característica principal. Miremos ahora este caso donde tenemos como dato de entrada una tasa efectiva. Al leer el problema te vas a dar cuenta que dice tasa efectiva del 20%. Como no te indican nada acerca de la tasa, debemos considerar por default que la tasa esté expresada en términos anuales, es decir, tasa efectiva anual igual 20%. Y que la capitalización es diaria. ¿Por qué? Porque no lo dice. Cuando tenemos como punto de partida una tasa efectiva, ingresa la fórmula tal cual te la dan. Si tú miras con detalle, dice 1 más
0.20. Ahora trabajemos con el exponente. Recuerda, el m sobre n. ¿Cuál es el tiempo de la operación? 1 año, pero tiene que estar en días. ¿Por qué? Porque la capitalización es diaria. Entonces ponemos 360. ¿Cuál era la unidad de tiempo de la tasa? Años. Pero tiene que estar en días porque la capitalización es diaria. Entonces el valor de n será también 360. Y es muy fácil llegar operativamente al resultado. Cuando las fórmulas son sencillas, siempre hay normas o leyes que hay que cumplir. Entonces, miremos aquí las normas o leyes a respetar. La primera, la tasa de interés siempre ingresa las fórmulas expresadas en tanto por uno, es decir, dividida entre 100. Lo puedes revisar nuevamente en cada uno de los ejemplos que hemos tratado en las láminas anteriores. 2. Cuando no se dice nada acerca de la tasa de interés, se asume que está expresada en términos anuales y que la capitalización es diaria. Recuerda que cuando la capitalización no está definida, el famoso no dice, se debe interpretar como capitalización diaria. Tercero y último, la tasa de interés y el tiempo, las dos variables principales, siempre deben estar expresados en la misma unidad de medida, pero manda y ordena la capitalización. Eso quiere decir que si la capitalización es diaria, todos los tiempos de la operación tienen que estar en días. Caso contrario, si la capitalización fuera mensual, todos los tiempos de la operación deberían de estar en meses. Para la vida real y los casos del sistema financiero actual, todas las operaciones son con capitalización diaria. Revisa nuevamente tu fórmula de entrada cuando tienes como punto de partida una tasa nominal. Vas a darte cuenta que si despejamos la fórmula, vamos a conseguir estas tres nuevas fórmulas que me conducen al valor presente o al capital inicial, a encontrar la tasa del periodo, el I', la unidad fija de tiempo de la capitalización, o el tiempo de la operación. De la misma forma, si ahora yo tengo como dato de partida una tasa efectiva con relación a la fórmula de valor futuro con una correspondiente tasa efectiva, al despejar la fórmula voy a conseguir estas tres nuevas fórmulas. El valor presente P, la tasa efectiva, acá sí sale directa, ¿ya? Si busco la anual, estoy poniendo arriba en el exponente 360. Si yo quisiera una tasa efectiva con una unidad de tiempo distinta, lo que diga la unidad de tiempo es lo que va a estar en el numerador del exponente. Y la fórmula para el tiempo de la operación. Muy bien, las ecuaciones de valor son muy importantes para el desarrollo del curso. La primera que vamos a traer a colación, y es quizás una de las más importantes, es que el valor futuro S es igual a P por 1 más la tasa efectiva elevada a la M sobre N. Esta que le hemos visto hace un rato atrás como una fórmula, está representando nuestra primera ecuación de valor, donde podemos establecer la equivalencia de dos flujos a lo largo de la recta de tiempo, un valor inicial y un valor final. Muy bien, mis estimados alumnos, hemos llegado al final de esta primera jornada y acá les dejo un resumen con los hechos más saltantes y más importantes. Los espero en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.